Hola, comenzamos con nuestra cuarta y última clase sobre este tema 6, que habla de un breve repaso o introducción de temas básicos de ecuaciones diferenciales. Y vamos a hacer algunos breves comentarios sobre unas cuestiones generales de ecuaciones en derivadas parciales. Comenzamos recordando o diciendo que vamos a usar la siguiente notación de subíndices para indicar derivadas. Entonces, cuando hable de derivada de u con respecto a x, vamos a escribir muchas veces como u sub x, como u sub y la derivada de u con respecto a y, o u sub z la derivada de u con respecto a z. Cuando trabajemos con derivadas de segundo orden, u sub xx indicará la derivada segunda de u con respecto a x dos veces, u sub xy, la derivada segunda de u con respecto a x y a y, u sub ix, perdón, y u sub xy. Aquí cambia el orden porque uno entiende que primero deriva respecto de x, está aquí, y después respecto de y, que está ahí. Pero no hay que preocuparse mucho por eso, porque siempre que trabajemos con derivadas de segundo orden, vamos a estar pensando que las funciones son C2, y en el caso de ser C2, que todas las derivadas de segundo orden son continuas, estas dos derivadas serán exactamente lo mismo. Por eso, bueno, recordamos que el orden de una derivada parcial, que es la potencia que aparece aquí, en el caso de usar subíndices, es exactamente igual a la cantidad de subíndices. Y tenemos estas definiciones, que ya las hemos hecho, pero las recordamos ahora, que una función, cuando escribamos u es C0, quiere decir que la u es continua. Sin tomarle ninguna derivada, la función es continua. Y u es C sub k, cuando todas las derivadas parciales de orden menor o igual a k existen y son continuas. Por ejemplo, si tengo una función u de tres variables, x y z, decir que es C2 quiere decir que todas las funciones estas que vemos aquí son continuas. La u original, la u sub x derivada respecto de x, de y y de z, estas son las tres derivadas de primer orden. Y todas estas, que son las 9 derivadas de segundo orden, son funciones continuas. Claro que cuando esto ocurra, la u sub xy será igual a la u y x, la u xz será igual a u zx, y la u y z igual a u zy. Esta matriz que se ve acá, que quedó justo con forma de matriz, es lo que se conoce como hessiano, o matriz derivada de segundo orden de la u. Entonces, decir que la u es C2 quiere decir que todas esas son continuas. Muy bien. Entonces, ¿qué es el orden de una ecuación en derivadas parciales? El orden K es el mayor orden de derivada parcial que aparece en la ecuación. Por ejemplo, si consideramos la ecuación de difusión que vemos aquí, esta es la ecuación de difusión en tres dimensiones con coeficientes constantes. Si bien aquí a la izquierda tengo una derivada de primer orden, aquí tengo tres derivadas de segundo orden, por lo tanto, la ecuación también es de orden 2, es el máximo orden que aparece. Esta ecuación que tenemos aquí se llama ecuación de transporte y es lo que resolveremos a partir del próximo capítulo. Y es una ecuación de orden 1, o también dicho de primer orden. Y en general, una ecuación de derivadas parciales estará definida sobre un cierto dominio que, cuando no venga especificado, será parte de la incógnita encontrar dónde está bien definida la solución de un problema. Por ejemplo, si estudiamos la ecuación de difusión en una pared de ancho L, consideramos que es una difusión unidimensional, o en una barra longitudinal de ancho L, de longitud L, entonces la ecuación estará dada para los x que están entre 0 y L, y para t mayor o igual que 0. Si escribo esto en unos ejes, como x y t, estaré resolviendo para x entre 0 y L aquí, y para t mayor o igual que 0. Si pienso en el espacio-tiempo, estoy resolviendo en este dominio espacio-temporal que es semi-infinito porque es de aquí para allá arriba. Muy bien. ¿A qué se llama solución de una ecuación de derivadas parciales?
a una función que sea, si la ecuación es de orden k, la función se espera que sea de c sub k, o sea, todas las derivadas de orden hasta k continuas, y la ecuación de derivadas parciales se satisface en todos los puntos interiores. Interiores son los puntos que no están en el borde para poder tomar derivadas. Por ejemplo, si consideramos la función u de xt seno de x por e a la menos t, vamos a cambiar la longitud de esto, el grosor de la lapicera, entonces, si consideramos la función u de xt igual a seno de x por e a la menos t, esa será solución de esta ecuación, que es una ecuación de difusión homogénea, porque es lo mismo que escribir u sub t menos uxx igual a 0. Veamos si es cierto. Cuando yo derive esa u con respecto a t, tengo que derivar esta fórmula con respecto a t, la seno de x no depende de t, y la derivada de e a la menos t es menos e a la menos t. Esto por un lado. Ahora derivamos la u con respecto a x. Derivamos la u con respecto a x una vez, y entonces esta fórmula nos queda coseno de x por e a la menos t. Y si volvemos a derivar, nos queda menos seno de x por e a la menos t, que es exactamente lo mismo que habíamos visto acá. Esto en realidad se cumple para todo x y para todo t, o sea que esto sería una solución en todo R2, si pensamos en x y t. Sin embargo, el problema venía planteado en este dominio espacio-temporal para una, por ejemplo, si uno está pensando una barra de longitud 1, y este es el eje x y este t, está pensado aquí, ¿no? Porque uno va a tener una condición inicial, ciertas condiciones de borde, y a medida que pasa el tiempo va a querer saber qué pasa aquí, qué quiere decir, qué pasa en los puntos interiores de la barra a medida que el tiempo transcurre. Muy bien. Utilizaremos al resolver ecuaciones diferenciales lo que se llama el principio de superposición, que se puede utilizar cuando la ecuación es lineal. Entonces aquí tenemos una frase que indica lo que quiere decir que una ecuación diferencial en derivadas parciales es lineal, y está dicho así, dice, el lado izquierdo es una combinación lineal de la función incógnita y sus derivadas parciales, con coeficientes que se pueden depender de las variables independientes, pero no de la función incógnita. Y el lado derecho es alguna función f que no depende de la incógnita. Si f es 0, la ecuación en derivadas parciales se dice homogénea. Y entonces aquí tenemos ejemplos, veamos. Esta ecuación, no, así como está, no cumple la definición. Por el lado derecho tengo algo que depende de u, pero sí la puedo escribir como u sub t menos k por uxx igual a 0. Y a la izquierda, ¿qué tengo? Tengo lo que se llama una combinación lineal de derivadas parciales. Tengo 1 por u sub t menos k por uxx. Y lo que está multiplicando a la u sub t aquí no depende de u, es una constante. Y aquí también es otra constante que no depende de u. Por eso es lineal. Y además es homogénea porque este término es c. Veamos que el segundo ejemplo también es. Bueno, ¿qué tenemos? Aquí tengo u sub x multiplicado por 3x. Es algo que no depende de u. Depende solo de x, que es una de las variables independientes. Y aquí u sub i está multiplicado por x más y, que tampoco depende de u. Estos son los coeficientes de la ecuación que dependen solamente de la variable independiente. Este es el caso en que la u es una función incógnita y claramente depende de las variables x y. Y el tercer ejemplo, tengo una u, que es una u de x, y z. Y tengo aquí el laplaciano de u. ¿Qué era el laplaciano de u? Era la suma, a ver si me entra aquí, uxx más ui más uzz. Son tres derivadas parciales de la u de orden 2, sumadas. Eso quiere decir que cada una está multiplicada por 1 y sumada. Cumple que están multiplicadas, los coeficientes son constantes en este caso. Y después tengo la u multiplicada por un coeficiente, x cuadrado más y cuadrado más c cuadrado, que puede parecer complicado, pero no depende de u. Depende solo del punto donde estamos mirando la ecuación, que son las variables independientes. Y del lado derecho, otra función que tampoco depende de u.
Esa es la forma fácil de ver lo que es una ecuación de derivadas parciales lineales. La definición formal viene en la página siguiente y se hace en base a lo que se llama operador. Lo que queda aquí a la izquierda, vamos a limpiar un poco de nuevo. Lo que tengo, en este caso sí tengo que escribirlo así para que me quede a la izquierda. Todo lo que depende de U lo dejo de un lado. Y esto es lo que se llama el operador diferencial aplicado a U. Dada una U, el operador me da una nueva función, que es en este caso esta combinación de derivadas. Eso es el L de U. Es una nueva función, y yo lo que quiero es encontrar las U, por ejemplo, que hagan que L de U me dé 0. Entonces aquí tenemos escrito el operador de cada una de estas ecuaciones. Entonces en el primer ejemplo habíamos dicho que el operador era U sub t menos KU sub xx y la ecuación esta se escribe como L de U igual a 0. En el segundo ejemplo, todo esto de la izquierda es el operador L de U y la ecuación se escribe L de U igual a E a la menos X. Y en el tercer ejemplo, de nuevo, todo esto es el operador L de U y la ecuación se escribe L de U igual a E a la menos X cuadrado porque ese es el término de la derecha. O sea que L de U es todo lo que involucra a la U y lo que no tiene U pasa del otro lado y es el término independiente. Muy bien, ¿cuándo una ecuación en derivadas parciales será lineal? Sí, una ecuación de derivadas parciales será lineal. Habíamos dicho esta definición. Entonces, estos ejemplos que están aquí no constituyen una ecuación lineal porque aquí tengo U por U sub X. Y aquí también tengo U sub X por U sub Y. Esto parece que es lineal porque está bien, pero aquí tengo la U. Si lo paso al lado izquierdo porque tiene U, tengo una U al cuadrado que no es lineal. Y ahora explicamos un poquito mejor. Cuando una ecuación es lineal, esta es la definición formal rigurosa. Cuando el operador diferencial L que aparece es lineal. ¿Y qué quiere decir que un operador es lineal? Que hacer L de una combinación de funciones me da la combinación de los L de la función. Es decir, tomo U1 y U2 son funciones, y C1 y C2 son constantes, por eso están con C. Entonces hacer L de C1, U1 más C2, U2 es lo mismo que hacer C1 por L de U1 más C2 por L de U2. Eso tiene que valer siempre. Por ejemplo, mi operador L de U podría ser derivar la U con respecto a X más derivar U con respecto a Y. Entonces, cuando yo tome L de C1, U1 más C2, U2, tengo derivada de C1, U1 más C2, U2 con respecto a X, más derivada con respecto a Y de C1, U1 más C2, U2. Y ahora usando las propiedades de la derivada, sigo aquí, me quedé un poquito. Este primer término es C1 por derivada de U1 con respecto a X más C2 por derivada de U2 con respecto a X. Y el segundo término es C1 derivada de U1 con respecto a Y más C2 derivada de U2 con respecto a Y. Entonces, si ahora agrupo este con este y este con este, lo que tengo es L de U1 y L de U2. O sea, en general, ver que algo es lineal es ver que vale como la propiedad distributiva. Entonces, aquí estaba multiplicada por C1, lo pongo ahí. Entonces, yo comencé con L de C1, U1 más C2, U2 y terminé con C1, L de U1 más C2, L de U2. Enseguida hacemos otro ejemplo un poco más prolijo. Déjenme decirles para qué sirve que una ecuación sea lineal.
Bueno, para tener el principio de superposición. El principio de superposición dice lo siguiente. Si tengo un operador lineal L y dos soluciones, en este caso con dos lados derechos F1 y F2, entonces, cuando combino las soluciones de esta manera, obtengo una nueva solución de L de U igual a algo, pero ese algo es la misma combinación, pero de las Fs. Esta misma constante C1 aparece aquí, C2 aparece aquí, y la tengo en la F. La manera más usual de usar esto es con F igual a 0. En el caso de que tengo dos soluciones del problema homogéneo, si combino dos soluciones de ellas, vuelve a ser una solución del problema homogéneo. Y veamos un ejemplo. Fíjense, primero vamos a considerar este operador que es el operador de la ecuación de difusión. Y veamos que es lineal. A ver, vamos a ver, veamos que es lineal. L es lineal. Lo único que vamos a usar es que la derivada es lineal y que acá no hay nada multiplicado, solamente por constantes. Entonces fijémonos. Si yo hago L de C1, U1 más C2, U2, eso es C1, U1 más C2, U2, derivado con respecto al tiempo, menos K por C1, U1 más C2, U2, derivado con respecto a X, dos veces. Entonces, derivar una fórmula con respecto al tiempo es C1 por la derivada de U1, vamos a ponerlo así, con respecto al tiempo, más C2 por la derivada de U2 con respecto al tiempo. Y aquí lo mismo, tengo que tomar C1, U1 más C2, U2 y derivarlo con respecto a X una vez. Eso me va a pasar ese X al U1 y al U2. Y cuando lo hago de nuevo, me pasa de nuevo. Y en síntesis lo que tengo es K por C1, U1, XX más C2 por U2, XX. Y ahora, junto este término con el menos K y me queda C1, U1T menos K por C1, U1, XX. Más. Ahora junto este término con este y me queda C1, C2, U2 con respecto al tiempo, a T, menos, este menos de aquí, K por C2, U2, XX. Y ya casi terminamos. Ahora, ¿qué veo aquí? Saco factor común C1 y me queda C1 por, vamos a sacar un paréntesis grande, U1T menos K por U1 XX más C2 por U2 derivado respecto a T menos K por U2 XX. Y entonces, ¿qué veo? Esto que está aquí es L de U1. Y esto que está aquí es L de U2. Por lo tanto, llegué a que L de C1 U1 más C2 U2 es C1 L de U1 más C2 L de U2, que era la definición de ser un operador lineal. Muy bien. Antes de terminar, con esto vamos a terminar la clase, voy a borrar y a mostrar que si combino estas soluciones que veo aquí a la derecha, la e a la menos t por coseno de t más e a la t menos t por seno de t, obtengo otra solución. Entonces ya vimos que el operador es lineal. Este operador es lineal. Y vimos en alguna transparencia anterior que e a la menos t por seno de x era solución de este operador. Perdón. Sí, pero con k igual a 1. Vamos a poner k igual a 1. K igual a 1. Y vimos que ese operador, esa función u sub 2 de xt es solución de L igual a 0. Con el seno.
Y con el coseno va a pasar lo mismo porque derivo 2 veces y me queda menos coseno. Ese fue el truco. Entonces, cuando yo escriba u de xt, una nueva, como, vamos a llamar así, c1 e a la menos t coseno de x, más c2 e a la menos t por el seno de x, por lo que acabamos de ver, este L es un operador lineal, por lo tanto esta función nueva, que la puedo escribir simplificada como e a la menos t por c1 coseno de x más c2 seno de x, es una nueva solución. Por el teorema es cierto, pero vamos a aprovechar y lo vamos a verificar, para terminar de entender las operaciones. Verificar. Entonces veamos, ¿qué es la u derivada con respecto a t? Bueno, lo único que depende de t es eso aquí, entonces eso es menos e a la menos t por todo lo que está entre paréntesis, c1 coseno de x más c2 seno de x. Y ahora veamos qué es la derivada de u con respecto a x. Bueno, tengo que derivar esta fórmula. Eso me queda e a la menos t por... Derivo el coseno, es menos seno, menos c1 seno de x. Más c2 por la derivada del seno, que es el coseno. Cuando vuelvo a derivar, me da e a la menos t. Y aquí tengo que derivar el seno, que es el coseno. Está menos c1, eso ya estaba. Coseno de x. Y ahora tengo que derivar el coseno, que es menos seno. Entonces aquí es menos c2 seno de x. Si saco el factor común, el menos s, me queda menos e a la menos t por c1 coseno de x más c2 seno de x. Que es exactamente igual que esto. O sea que lo que obtuve es que u sub t es igual a uxx, o que u es solución de esta ecuación con k igual a 1. Les dejo para pensar que si en lugar de tener acá e a la menos t hubiera tenido e a la menos k por t, esta solución era, estas dos son soluciones del problema con el k aquí. Muy bien, y con esto terminamos la última clase del tema 6 o capítulo 6 de este curso. Hasta la próxima.